Hola, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Otra vez en este podcast Llanos, nuestro podcast de Estado, Derecho, Gobierno y Filosofía, donde encontrarán una selección de temas y autores clásicos y contemporáneos para responder preguntas sobre temas complejos y formarse un criterio sobre los temas importantes que nos rodean. Bienvenidas, bienvenidos otra vez. Hoy voy a hacer un ejercicio muy especial, diferente. Hay un tema que a mí en lo personal me interesa mucho poder comentar con mis amigos, con las personas que están suscritas a este canal, porque considero que es un tema importante. Pues ustedes saben, quienes ya han entrado a mi canal, bueno, que yo me manejo en un área de temas pues un tanto reducida, sobre, sobre el derecho, el derecho electoral, las cosas que puedo comentar eh, derivado de los trabajos que he tenido. Y bueno, pues uno de estos temas en los que yo me he desempeñado pues es la materia electoral. Y ahora está sucediendo un episodio muy interesante en la vida política del país y no quiero dejar pasar la oportunidad de expresar mi opinión que creo que pueda ayudarle a otras personas a formarse un criterio sobre lo que está pasando. Y pues tratar de hacer un poco más rica la discusión sobre el tema. El tema es la reforma que se plantea en materia electoral, reforma que todavía no se conoce cuál es el contenido, cuáles serían los cambios, y el presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2022. ¿Por qué es importante el presupuesto del INE para el año 2022? Pues porque es el año en el que por primera vez en México se va a realizar una consulta popular cuyo objetivo es, en caso de que ese sea el resultado de la consulta popular, el objetivo es revocar el mandato de un presidente de la República. Entonces, pues esto ha venido generando pues mucha polémica, muchos comentarios, pero no pasa solo por la consulta popular, sino que ha habido señalamientos fuertes, duros, a veces fundados y a veces infundados en contra de la autoridad encargada de organizar las elecciones y las consultas populares en México. Y bueno, para quienes vean este episodio fuera del país, pues les voy a comentar que en México hay una autoridad que se llama Instituto Nacional Electoral, que es un órgano autónomo. ¿Qué quiere decir un órgano autónomo? Pues que no pertenece a ninguno de los tres poderes clásicos, ¿no? No pertenece al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial. En México esto no siempre fue así. En la década de los ochentas, más bien hasta la década de los ochentas, todas las elecciones estaban organizadas por el Poder Ejecutivo aquí en México y pues básicamente siempre ganó el mismo partido desde 1930 hasta la fecha. Cuando se crearon los partidos políticos en México, estaba el Partido Acción Nacional, un partido muy viejo, el Partido de la Revolución no, perdón, el PN era el Partido Nacional de la Revolución, una cosa así. La cosa es que todos eran el PRI, excepto el PAN. De ahí para allá, pues los partidos eran más bien satélites del PRI creados para restarle votación al PAN. Después vinieron movimientos de izquierda y se crearon en México algunos partidos de corte socialista. Bueno, ya la mayoría de estos partidos han desaparecido, a pesar de que se ha mantenido vigente una agenda política y legislativa identificada, digamos, con la izquierda. Pero lo que está pasando ahora, pues es algo inédito. Primero, porque se le llama al presidente consejero del INE a que comparezca ante la Cámara de Diputados y pues el contexto de esta comparecencia, de este llamado, es la discusión del presupuesto para el próximo año. Sin embargo, Morena, y que es el partido del presidente de la República, pues tiene una encomienda clara de desaparecer al INE o de destituir a sus consejeros que no se ajustan a los deseos del presidente de la República. Y bueno, pues este objetivo que ha quedado marcado desde hace muchos años por parte del presidente de México, pues ahora ya ha iniciado una ofensiva en la cual se trata de desprestigiar al instituto y de desprestigiar a los consejeros del INE, al consejero presidente en particular y a otro consejero electoral
que se llama Ciro Murayama. Y bueno, pues a raíz de esta comparecencia que dura 5 horas, yo después voy a hacer un video sobre la comparecencia, pero me estoy tardando porque la estoy viendo por partes. Bueno, pues han venido una serie de declaraciones por parte de los diputados en contra del instituto y de Lorenzo Córdoba. Entonces lo que vamos a hacer hoy es una reacción a una entrevista que le hacen al consejero presidente del INE, a Lorenzo Córdoba Vianello, y se la hacen hace un par de días en Milenio Noticias, un canal de noticias que solo se transmite por televisión por cable, no se transmite en las noticias nacionales. Es una muy buena entrevista, pero pues por el tiempo que se requiere para comentar estos temas, pues a veces la velocidad con la que se trata el asunto no da oportunidad de entender con precisión y con claridad qué es lo que está pasando. Entonces yo hice este video para que las personas que tengan un poquito más de tiempo le dediquen unos minutos a escuchar la entrevista, y yo haré unos comentarios de la entrevista más o menos para ir aclarando lo que tal vez el consejero Lorenzo Córdoba pues no pudo aclarar con tanta precisión por el tiempo que implica una entrevista en la televisión, aunque sea televisión por cable, ¿no? Bueno, y antes de empezar, pues quiero invitarlos a que revisen mi contenido. Tengo un canal de YouTube, por supuesto, ya saben cuáles son los temas que abordo. Tengo aquí algunas listas, estas listas de reproducción. A ver, les voy a mostrar las que tengo aquí abajo. Bueno, son los videos de que me gustan, eso solamente lo voy a poder ver yo. Tengo unos de mi podcast, que es el podcast Llanos. Tengo otras de una transmisión que hago los lunes en vivo en una fundación que se llama Luz de Veracruz, a la cual le mando un saludo. Y bueno, voy a estar tratando de pasar esos episodios también aquí a mi canal de YouTube. Tengo una lista especial de los conceptos jurídicos fundamentales. A ver, voy a tratar de hacerlo un poquito más para abajo. No me va a dejar. A ver, sí me va a dejar. ¿Cómo no me va a dejar? Tengo una de los conceptos jurídicos fundamentales. A ver, aquí voy a hacer la transición. Ahí está, miren, esta de los conceptos jurídicos fundamentales. Ahí hay algunos videos. Herramientas para grabar clases y clasificación de las normas jurídicas. Esos son los que tengo publicados. Pero tengo más videos. Aquí miren, les voy a mostrar cómo está mi canal de YouTube. A ver, ahí está. Aquí tengo más videos, que se acaba de estrenar hoy, y acá otros, ¿no? Que no están organizados en listas, pero pues que también ustedes pueden consultar. Bueno, una vez que ya está promocionado mi canal de YouTube, vamos a iniciar con la entrevista de Lorenzo Córdoba. Bien, pues ya la tenemos aquí. Dice el título de la entrevista, dice: si usamos fideicomisos para revocación podríamos ir a la cárcel, dice Lorenzo Córdoba. Esta es una entrevista publicada el 11 de noviembre de 2021. Hasta la fecha tiene 42.158 visualizaciones. Y bueno, pues las que se agreguen gracias a que ustedes van a escuchar esta entrevista. Entonces la voy a poner, y cuando quiera hacer un comentario le vamos a poner pausa a la entrevista. Vamos a escucharla. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, bienvenido, gracias por acompañarnos, querido Lorenzo. Un gusto, Elisa, de veras un honor estar contigo y con tu Muy auditorio. buenas noches, y son ricos. O sea, ¿de dónde van a sacar para hacer la revocación de mandato? No, por lo que vemos ahorita y por lo que están discutiendo en la Cámara de Diputados y por la mayoría de Morena y por lo que han dicho, pues yo creo que no se les va a entregar, se les va a hacer este recorte de cerca de 5,000 millones. Pues por lo visto sí, y lo más lamentable es que se hace o mintiendo o sin información. Escuchaba ahora lo que decía el diputado Mier, dadas las declaraciones que hoy hizo. Pues si no sabía que había fideicomisos, El que no sabía era él, ¿verdad? Pues es que, a ver, si hay una institución que es transparente en el Estado mexicano, es el INE. Cada 3 meses se presenta un informe del estado de los fideicomisos del propio instituto. Y además, hay que decirlo, ayer el diputado Mier daba unas cifras que son absolutamente falsas. Hablaba de que los fideicomisos del INE tenían 2.500 millones de pesos, lo cual es profundamente incorrecto, demuestra o ignorancia o mala fe. A ver, aquí vamos a empezar con el tema del presupuesto 2022.
Lorenzo Córdoba ya presentó su propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 del INE. Les voy a dar la cifra porque yo la anoté. A ver, aquí lo tengo anotado. Entiendo que Lorenzo Córdoba presenta un presupuesto para el ejercicio fiscal del INE para el año 2022 de 24.600 millones de pesos. 24.600 millones de pesos. Y dice, en resumen, esto lo dijo durante la comparecencia, que 5.000 millones de pesos de estos 24 son para financiamiento público de los partidos políticos, y esto pues no se lo puede quedar el INE porque son unas cuentas. La cantidad es el resultado de una cuenta que ordena el artículo 41 constitucional. Es decir, cuando los diputados le dan este dinero al INE, no se lo están dando al INE, se lo están dando a ellos mismos, porque es lo que el INE tiene que repartir entre los mismos partidos políticos por orden de la Constitución. Entonces son 5.000 millones que no son para organizar procesos electorales, ni se los queda el INE ni un solo peso. Después, un presupuesto precautorio, que así se lo ordena la Suprema Corte. La Suprema Corte fue quien decidió que el INE debería tener un presupuesto precautorio de por lo menos 1.913.1 millones de pesos, 1.913.1 millones de pesos, para organizar alguna posible consulta popular que resulte de que alguien cumpla con los requisitos que señala la ley. Y 3.830.4 millones de pesos para la organización de la consulta popular por revocación del mandato. Esa ya se tendría que hacer si es que las personas reúnen el número de firmas para que se realice esta consulta popular. Entonces, para los procesos electorales de revocación del mandato o posibles consultas populares del próximo año, pidió un presupuesto de 5.743.5 millones de pesos, que tampoco se los quede el INE. Se gastan en caso de que se organice una consulta popular o de que se organice la revocación del mandato. Después, 13.084.1 millones de pesos del presupuesto de toda la estructura del INE. ¿Qué es toda la estructura del INE? Bueno, pues primero están las 300 juntas distritales que hay en cada uno de los distritos electorales uninominales y que es un mandato de ley. Las 32 juntas locales que también están en cada una de las capitales o en cada una de las entidades federativas del país, que también se tienen que mantener de acuerdo con lo que dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y de ahí pues están los módulos para la credencial para votar y las otras actividades que realiza el INE. Obviamente pues el monitoreo de radio y televisión, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, pues todo lo demás, ¿no? Eso es lo que sí se gasta el INE en sostener su estructura. Y de estos 13.084 millones de pesos, el 30% de estos 13.000 millones son nada más para emitir las credenciales para votar. Es decir, todo lo que Lorenzo Córdoba pidió en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, pues ya tiene un motivo legal para solicitarse. Y los diputados pues le están dando menos. Más adelante en la entrevista, Lorenzo Córdoba dice cuál es el monto que le están autorizando o que piensa autorizarle la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2022. Pero bueno, esa es la primera parte. La segunda, él habla de un diputado que hizo unas declaraciones. No es cualquier diputado. Ese diputado es el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Y lo que está diciendo Córdoba Venelo aquí es que el diputado dio una cifra. Ahorita vamos a repetir el video un poquito. Dio una cifra de lo que está en esos fideicomisos y Lorenzo Córdoba dice, a ver, primero, si el señor no sabía que tenía fideicomisos es porque no investigó. Y luego, si ya sabe que hay fideicomisos,
la cifra que está dando no es la correcta. Los fideicomisos tienen dinero, mucho menos dinero del que le está diciendo. Hablaba creo que de 2,000 millones de pesos, algo así. Entonces lo que va a hacer ahora Lorenzo Córdoba es hablar de los fideicomisos, para qué se utilizan y cuánto del dinero que está en este momento en los fideicomisos ya se encuentra comprometido y cuánto restaría para lo que Morena quiere. Morena lo que quiere, lo que piensa en su cabeza es que del dinero de esos fideicomisos se puede organizar la consulta para la revocación del mandato. Aquí Lorenzo Córdoba va a explicar por qué no se puede tomar el dinero de esos fideicomisos para organizar la consulta. Vamos a seguir escuchando la entrevista. Mira, en efecto, el INE, Elisa, tiene, y déjame ver de esta parte de los fideicomisos para, si me permites, ir a la parte del recorte y de las necesidades presupuestales. El INE tiene, en este sentido, dos fideicomisos. Uno, el primero, que llamamos de pasivo laboral, que está conformado para poder atender todas las obligaciones laborales del INE en casos de liquidaciones, de despidos cuando hay que pagar alguna compensación, o bien de juicios laborales que se pierden y hay que hacer alguna erogación. El INE no pide dinero para estas cosas, sino que a partir de sus economías lo deposita en un fideicomiso específico para este fin. Hoy ese fideicomiso tiene un monto, un saldo de 527 millones de pesos. Pero dado que después de cada proceso electoral, y esto ocurrió desde hace 30 años, se hace un programa de retiro voluntario para que la gente que se quiere ir del INE pueda hacerlo con buenas condiciones y sobre todo de cara al concurso del Servicio Profesional Electoral, nosotros lo que hacemos es ver quién se quiere ir, ver qué plazas tenemos y antes de que vengan los procesos electorales hacemos este concurso. Bueno, para el retiro. Claro, es para el retiro, es para si hay un juicio laboral y perdemos, tenemos que pagar alguna compensación, de ahí se toma ese dinero. Nada más que con este programa de retiro, de esos 527 millones, hoy tenemos 320 comprometidos con este programa de retiro, es decir, quedarían 200 millones de pesos en ese fideicomiso. Después... A ver, ahí está hablando de que el primer fideicomiso se ocupa para, pues al menos él habla de 4 rubros, ¿no? Pasivo laboral, liquidaciones, despidos y juicios laborales que pierden. Bueno, pues de ahí y un cuarto, un quinto rubro. Bueno, no sé si podríamos hablar que todo esto es pasivo laboral y los rubros son de liquidaciones, despidos, juicios laborales y retiro voluntario. Me llama la atención esto de lo que habla Lorenzo sobre el retiro voluntario, porque son programas que benefician a las personas que ya no quieren seguir trabajando en el INE, que por su edad avanzada o porque simplemente ya no quieren seguir o tienen otra oportunidad laboral o quieren ya iniciar otro proyecto en su vida, se retiran voluntariamente del instituto para darle paso a alguien que pudiera comprometerse con el INE por los próximos 15, 20, 30 años de su vida. Entonces, después de los procesos electorales, el INE abre estos espacios, estos periodos para iniciar el trámite de un retiro voluntario y a través de este retiro voluntario se anuncia o el INE hace un estimado de cuántas plazas le van a quedar vacantes. ¿Para qué? Para que en ese momento en el que alguien anuncia que se va a pegar al programa de retiro voluntario, el INE emita las convocatorias para el ingreso al servicio profesional electoral de acuerdo con las plazas que van a liberarse por estas personas que se retiran. Es decir, se retiran estas personas y yo, ya cuando sé cuántas se van a retirar, entonces publico la convocatoria para quienes quieran entrar y ocupar estas plazas que van a quedar vacantes. Recuerden que entrar al INE no es fácil. Hay que hacer examen y tienes que hacer examen de matemáticas, de español y un examen de conocimientos técnico-electorales. No es fácil. Yo ya intenté entrar y por no estudiar seriamente no logré entrar al puesto que yo quería. Entonces, no es como lo quieren ver de que el INE tiene lana y no la quiere ocupar para organizar
la consulta popular. Sí tiene, aquí está diciendo, en un fideicomiso tenemos 527 millones, pero ya hay 320 comprometidos. Es decir, del fideicomiso 1, lo único que sobra serían 207 millones de pesos. ¿Sí? 207 millones de pesos. Lorenzo Córdoba, para organizar la consulta popular para la revocación del mandato, pidió 3.830.4 millones de pesos. Y nada más llevamos 200 millones. Vamos a seguir con la entrevista. Pues tenemos otro fideicomiso que se divide en dos partes. Un fideicomiso para infraestructura inmobiliaria. La primera parte la dedicamos a poder darle mantenimiento a los más de 1.500 inmuebles que tiene el país, en el país. Tenemos por ley juntas, oficinas en 300 distritos y en las 32 entidades, o sea, son 332, más aparte, alrededor de 1.000 módulos de atención ciudadana, donde pedimos la credencial. ¿Son rentados, Lorenzo? La enorme mayoría sí. Es que recuerdo que se iba a hacer, se iba no se hizo un edificio. Y no se hizo, pero mira, Elisa, se rentan. Sí, hay entidades, hay capitales en donde nos donan los gobiernos locales terrenos y entonces construimos precisamente para no pagar rentas. Fíjate que por ley tenemos que tener esa cantidad de edificios, no es que el INE lo quiera, sino la ley se lo mandata. Sí. Y el monto de rentas que pagamos al año es del orden de 600 millones de pesos. ¿Por qué? Sí. Porque se trata de edificios en donde cuando hay elecciones albergamos incluso a los militares. Sí. Y ahí hay que tener buenas condiciones para nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, tenemos que tener bodegas muy bien resguardadas, etcétera. Bueno, de este fideicomiso nosotros tenemos comprometidos, hay contratos, se están construyendo algunos edificios en aquellos estados en donde nos han donado terrenos por 381 millones de pesos que están comprometidos. Es decir, esta parte, este subfideicomiso, déjame llamarlo así, tiene disponibles 242 millones. Y finalmente hay otra parte de este... A ver, vamos a hacer aquí... Vamos a regresar un poquito el video para tomar nota de las cuentas que está diciendo. Dice que ya tiene 600 millones comprometidos en rentas. ¿En rentas de qué? Pues de los edificios donde están las 300 juntas distritales, las 32 juntas locales y los 1.000 módulos para la credencial para votar. Lo que no dice es aquí, por ejemplo, cuántos de estos edificios son propios del instituto y cuántos están en renta. No lo dice. Lo que sí dice es que de rentas, de puras rentas, pagan 600 millones de pesos al año. Ok. Y después dice que tiene 381 millones de pesos comprometidos para construcción. Ahora vamos a regresarle un poquito a ver si le entendí bien. Estados en donde nos han donado terrenos por 381 millones de pesos que están comprometidos. Es decir, esta parte, este subfideicomiso, déjame llamarlo así, tiene disponibles 242 millones. Ok, hay 242 millones disponibles. Yo entiendo, por lo que está diciendo aquí, que hay una primera parte de este segundo fideicomiso que se destina a mantenimiento y a construcción. Hablaba él aquí de construcción de inmuebles del instituto cuando un gobierno estatal les regala un terreno para que construyan instalaciones. Ahora va a hablar de la segunda parte, de la segunda parte de este segundo fideicomiso. Y finalmente hay otra parte de este fideicomiso de infraestructura inmobiliaria, que es el fideicomiso para mejorar los módulos de atención ciudadana, es decir, donde expedimos las credenciales, que sean más cómodos. Ahora con la pandemia tuvimos que hacer adecuaciones para garantizar la sana distancia. Además, este fideicomiso que se genera con recursos propios, o más bien los servicios que el INE le presta, por ejemplo, los bancos para autenticar la identidad, etcétera, tiene 202 millones de pesos y hay 25 comprometidos. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, a ver, dice que esa segunda parte tiene 202 millones de pesos y tiene 25 comprometidos con la mejora de los módulos, de los 1.000 módulos para la credencial para votar. Entonces, ahí dice él que tiene disponible algo. Lo voy a regresar para escuchar de nuevo.
que sean más cómodos. Ahora con la pandemia tuvimos que hacer adecuaciones para garantizar la sana distancia. Además, este fideicomiso que se genera con recursos propios, o más bien los servicios que el INE le presta, por ejemplo, los bancos para autenticar la identidad, etcétera, tiene 202 millones de pesos y hay 25 comprometidos. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que si tomas el saldo al día de hoy, el INE tiene en estos fideicomisos 1.353 millones. Ok, entonces dice en total hay 1.353 millones por ambos fideicomisos. 1.353 millones de pesos por ambos fideicomisos. Por los dos fideicomisos. Ok. Pero de los cuales 726 ya están comprometidos. Dice, y 726 millones de pesos ya están comprometidos. Ok, eso nos daría una cifra de, a ver, 1.353 millones menos 726 nos daría una cifra de, perdón, hice mal la cuenta, discúlpeme, 1.353 millones menos 726. El INE tiene libres, entre comillas, 627 millones. Es decir, como una quinta parte de los 3.830 millones, un poquito menos. O sea, el INE dispone así de ese dinero para organizar la elección, como lo que se supone que sugirió el diputado de Morena, pues es que la organicen con esto que le sobra, ¿no? Con 627 millones de pesos. Pero ahora vamos a escuchar por qué ese dinero no se puede utilizar para eso. Con lo cual tendríamos 626 millones. O un poco menos de la mitad. Los ocupen, diría el diputado Mier, dadas sus declaraciones de hoy, ¿no? Sí. Bueno, el problema es que, como decía la consejera Zavala, no se pueden usar porque esos fideicomisos, una vez que le pones el dinero, solo lo puedes usar para las finalidades de ese fideicomiso. Por ley no se puede utilizar ese dinero. Si nosotros usáramos ese dinero, nos iríamos a la cárcel. A lo mejor eso cometeríamos un delito, a lo mejor eso le daría gusto a algunos, pero evidentemente no lo vamos a hacer. Lorenzo, a ver, entonces, bueno, esos fideicomisos, por supuesto, son transparentes, no es que no existieran, porque luego también la retórica... Quien no lo sabía es porque no averiguó bien o no quiso averiguar. No se pueden utilizar esos recursos, pero no alcanza de otro lado. Y aunque se pudieran utilizar, no alcanzaría ni de lejos. Mira, hacer una revocación de mandato es un ejercicio, Elisa, muy serio. Es como una elección al revés. Sí. Y tiene que hacerse con las mismas garantías que se hace una elección presidencial. Además, los diputados y senadores acaban de aprobar hace 2 meses una ley de revocación de mandato que nos obliga a instalar el mismo número de casillas de la última elección federal. Más de 161,000 casillas. Si nosotros no cumplimos con eso, pues cometemos una violación a la ley y seguramente habrá quien felizmente iniciará algún juicio político por ese concepto. Pero no nos dan el dinero para poder hacer una elección como la de la revocación de mandato con las garantías de la propia ley. A ver, esto es importante porque aquí Lorenzo está hablando de algo que pareciera no ser muy grave, pero en realidad pues puede tener consecuencias en su contra. O sea, esto ya sería agarrar dinero de una cosa para otra los llevaría a cometer un delito. No cumplir con la obligación que le señala la ley para la revocación del mandato no sería un delito, pero sí estaría incumpliendo con sus funciones públicas y eso le generaría una causal para llevarlo a juicio político y destituirlo. Entonces, lo que hacen ellos es acorralar al INE para que por un lado o por el otro cometa una violación a la ley. Una de carácter penal, que es el desvío de recursos, y la otra, pues no de carácter penal, pero sí un acto ilícito, porque para eso están las facultades del Instituto Nacional Electoral. Y es muy importante lo que dice él. A ver, en 2021 hubo 2 procesos electorales federales. En algunos estados de la República hubo procesos electorales concurrentes. ¿Qué quiere decir concurrentes? Que había elecciones locales
y federales en la misma elección, el mismo día de la jornada o en la misma jornada electoral. Veracruz fue un ejemplo de estos estados. Aquí en Veracruz en 2021 renovamos Congreso del Estado, ayuntamientos, y también se fue a votar o se acudió a las urnas a votar para elegir a los diputados federales que están aprobando este presupuesto del que está hablando Lorenzo Córdoba. Entonces, ¿qué pasó en 2021? Se instaló un número de casillas, como lo señala el código, la Ley General de Instituciones, se instaló una casilla por cada 750 habitantes o una casilla en cada sección electoral. Dice Lorenzo Córdoba que en total, en una elección, se instalan 161,000 casillas en todo el país. No dice cuántas casillas se instalaron para la consulta popular del enjuiciamiento a los presidentes, pero lo que sí sabemos es que hubo una muy baja participación ciudadana en esta consulta popular, comparado con el más del 50% de la lista nominal que participó en la elección intermedia. Y luego, unos días después, cuando fue la consulta popular, participó, si no recuerdo mal, menos del 10% del total de la lista nominal. Es decir, la gente no tuvo interés en participar en la consulta popular. Entonces, como hicieron responsable el INE, dijeron, la gente no fue a votar porque el INE no puso el mismo número de casillas para la consulta que para la elección. Entonces vamos a crear una ley que obligue al INE a instalar el mismo número de casillas en una consulta popular para revocación del mandato que las que tendría que instalar en una elección federal. Entonces, por eso Lorenzo Córdoba dice, bueno, es correcto lo que hicieron en la ley. Es tan importante como elegir al presidente de la República el procedimiento para su revocación. Entonces, ¿qué nos ordena la soberanía o qué nos ordena la ley en la revocación del mandato? Bueno, pues que instalemos el mismo número de casillas. Pero eso cuesta mucho más caro que lo que hicimos en 2021. He ahí la contradicción del mismo partido que impulsó hace unos meses esta ley para la revocación del mandato. Porque hay que decirlo como es. Morena es quien está impulsando la consulta para la revocación del mandato y Morena es quien impulsó las iniciativas para esta ley de la revocación del mandato. Pero ahora que la institución encargada de cumplir con lo que ellos ordenan en la ley les está diciendo, lo que tú quieres cuesta tanto. ¿Por qué? Pues porque el INE tiene el registro de lo que cuesta cada cosa. Se los juro. Bueno, no se los juro porque no es cosa que yo tenga que demostrar. Si alguien quiere investigar y pedirle al INE informes sobre lo que cuesta instalar una casilla, sobre lo que se le paga de salario a los capacitadores electorales, a los supervisores, lo que se le da de gratificación a los funcionarios de casilla, las comidas para los funcionarios de casilla, la renta de sillas, la renta de mesas, la impresión de boletas, lo que se le paga al Politécnico Nacional por el tema de la tinta indeleble, lo que cuesta de gasolina trasladar las boletas, lo que cuesta trasladar las boletas tanto de México a las juntas locales como de México a las juntas distritales o de las juntas locales a las distritales. Todo eso cuesta. Todo eso el INE lo hace cada 3 años por lo menos. Ahora lo hacen con mucha más constancia porque sus facultades para participar de la organización de las elecciones locales le pone al INE en conocimiento cuánto cuestan las cosas en cada uno de los estados de la República año con año. Es decir, no se hacen cotizaciones o no se hacen proyecciones o se planea un presupuesto sin saber cuánto le van a costar las cosas al INE. Lo saben, están actualizando estos precios a cada rato. Y aunque hayamos estado en una pandemia, los precios no han bajado. No es más barato imprimir boletas, no es más barato el salario mínimo. Incluso estos incrementos al salario obligan al INE a incrementarle el salario para los capacitadores electorales, para los supervisores y para toda la gente que se incorpora a la estructura que solo trabaja durante un proceso electoral. Entonces,
No es barato organizar una elección. Yo les puedo decir por experiencia, porque yo lo pedí, yo tengo la forma de demostrar que yo solicité ese dinero y cuánto me mandaron. Para 2 meses o mes y medio de operación de un consejo municipal o un consejo distrital de Ople, Veracruz, en 2017 y 2018, para elección de ayuntamiento en 2017 y para elecciones locales de diputación local y de gubernatura en 2018, ocupamos alrededor de $500,000. $500,000, que es menos de lo que se gasta un consejo distrital del INE. Nosotros éramos consejo municipal o consejo distrital. $500,000. ¿Por qué? Porque se tiene que comprar comida para hacer las actividades de conteo y sellado. $500,000 sin incluir los salarios, ¿eh? Sin incluir los salarios, porque eso los absorbía el Consejo General del Ople Veracruz y la Junta Distrital del INE. $500,000 en renta de sillas, de mesas, de planta de luz, de ajustes a la instalación eléctrica de las casas donde se instalan los consejos, de comida, de papelería, de renta de copiadora, si es que es necesario rentar una copiadora, y de todo lo demás que se utiliza: plumones, tijeras, sacapuntas, hojas, tinta para el tóner, es decir, todo lo que se ocupa, cortadores. Híjole, no les puedo decir ahora, pero si a alguien le interesa saber cómo hice el cálculo del presupuesto, bueno, pues por ahí buscaré el Excel que mandé a Jalapa. Pero $500,000 es lo que costaba la operación de un consejo municipal, sin incluir los salarios de capacitadores y supervisores electorales, que son la mayor parte de la estructura que se incorpora al OPLE o al INE cuando se va a organizar una elección. Y obviamente es necesario incorporar capacitadores y supervisores para organizar una elección de consulta popular, porque igual va a haber funcionarios de casilla y los funcionarios de casilla necesitan recibir la capacitación para poder desarrollar debidamente sus funciones. Por eso es tan caro lo que pide el Congreso. No es lo que pide Lorenzo Córdoba, es lo que pidió el Congreso a través de la ley que publicó. Lo que le está diciendo el INE es cuánto cuesta organizar la elección en las condiciones que ellos lo pidieron en la ley. Pide el presidente, pide Morena, pide los grupos cercanos a Morena, los partidos que están con Morena, esta revocación de mandato, lo hacen ley este tipo de condiciones, obligan al INE a que sí sea y después no aprueban el presupuesto. A ver, y además otra cosa, ¿por qué es importante que haya una casilla cerca de tu casa? Porque debes de tener las facilidades que te pueda proveer la institución para que tú vayas cerca de tu casa a votar. Que no sea la distancia la justificación para que no vayas a votar. Y además esto ha funcionado. Yo creo que el ejemplo más claro de cómo es que el que tengas una casilla cerca de tu casa funciona para que la gente participe en las elecciones es lo que pasó precisamente en este año, en 2021. Quienes hayan ido a votar, no van a dejar mentir, había personas de la tercera edad formadas para votar en plena pandemia, cuando era un riesgo altísimo de contagios. En plena pandemia las personas de la tercera edad fueron, en algunos casos en silla de ruedas, otras caminando, otras en coche, otras en algún otro medio de transporte, pero fueron a votar. Allí están, publicadas en el INE, los indicadores, están publicados los indicadores del porcentaje de participación ciudadana por género y por rango de edad. Entonces, es una estrategia efectiva poner cerca de los domicilios de las personas las casillas para que vayan a votar. Y por lo menos, una boleta electoral para cada persona que está en la lista nominal, y además las boletas que se imprimen extra para que voten los representantes de los partidos políticos en las casillas, que es otro tema que tenemos que abordar después. ¿Cómo va a estar la representación de los partidos políticos en la consulta para la revocación del mandato? ¿Quiénes son los que van a vigilar? Ese es un tema pendiente que hay que analizar.
¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque parece que está ahí entrampado el tema. Y permíteme aclarar, Elisa, yo te agradezco mucho la oportunidad, porque después de las declaraciones que hemos escuchado, parecería que el INE es rico y que el INE tiene muchísimo dinero. En efecto, el presupuesto de egresos, tal como parece lo van a aprobar, nos dan alrededor un poco más de 19 mil millones de pesos. Pero vale la pena recordarle al auditorio, Elisa, que de ese monto... A ver, está diciendo que le van a aprobar un monto de 19 mil millones de pesos. Lorenzo Córdoba, el día de su comparecencia, como ya dije antes, solicitó un presupuesto por 24.600 millones de pesos. Entonces, si lo que le están autorizando son 19 mil millones de pesos, hay una diferencia de 5.600 millones de pesos menos. Y casualmente, lo que el INE necesita como presupuesto precautorio para la consulta popular, la de revocación del mandato y cualquier otra consulta popular que se quiera hacer el año que viene, son 5.743 millones de pesos. Es decir, están dejando al INE sin dinero para organizar la consulta popular, para la revocación del mandato y cualquier otra consulta. Ojo, que paralelamente a esto, Morena ya activó a sus militantes, lo cual yo veo completamente correcto, activó a sus militantes para que se junten las firmas y se cumpla con el requisito del 3% de la lista nominal a nivel nacional para que se lleve a cabo la consulta popular para la revocación del mandato. Es decir, por un lado Morena activa su estructura territorial para conseguir las firmas, pero por el otro desactiva al INE y le quita el dinero para que cumpla con una obligación legal que ellos impulsaron y que operativamente están llevando a que se genere, a que se produzca, a que la consulta suceda. Entonces esas son las cosas que uno no se entiende. Uno no se las explica o no las entendemos. Porque por un lado hacen todo para que la consulta se lleve a cabo y por el lado del dinero le quitan el presupuesto al INE para que la organice debidamente. Hay casi 6,000 que no se puede tocar porque es dinero para los partidos políticos. Aquí lo que va a explicar Lorenzo es, nos están dando 19 mil millones de pesos, no es poco, pero de ese dinero hay parte que ya está comprometida. Una es el dinero del financiamiento público para los partidos políticos. Ahora van a ir haciendo la deducción de esos 19 mil millones de pesos a ver en qué se van a gastar. Es de ellos. Ese dinero no se puede tocar porque está establecido en la Constitución y el INE solamente lo recibe y se los transfiere a los partidos. ¿Y el resto? Eso nos llevaría a 13 mil millones de pesos. Esos 13 mil millones de pesos, de esos 13 mil millones de pesos, casi 4 mil se destinan para que la ciudadanía pueda tener el servicio de la credencial gratuita. Al año expedimos 16 millones de credenciales de manera gratuita y realizamos diariamente 120 mil trámites en nuestros módulos. Todo eso ocurre sin costo. Nos quedan 9. Hay que quitar 1,000 millones de pesos, que es lo que van a costar las 6 elecciones, la participación del INE en las 6 elecciones de gobernador del próximo año. Vienen gobernadores. Luego. Sí. A ver, aquí es importante. El INE tiene facultades en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para participar de la elección de gobernadores. En las elecciones, vamos a dividirlo en tres, como está en la ley. El INE tiene facultades para participar de la elección federal, de las elecciones federales, entiéndase, diputados locales, senadores, presidente de la República. Y tiene facultades para participar en la elección de la renovación de los poderes o de las elecciones locales. Entiéndase, ayuntamientos, diputaciones locales y gubernaturas de cada estado de la República. Entonces, aunque no haya proceso electoral federal en 2022, sí va a haber elecciones para renovar algunas gubernaturas o para renovar algunos diputaciones locales, incluso pudiera haber hasta para renovar ayuntamientos en algún estado de la República. Yo en este momento no lo sé, pero Lorenzo Córdoba está anunciando que así hay. Yo he confirmado que hay elecciones en algunos estados de la República. De hecho, el propio INE y algunos OPLES están convocando a la ciudadanía para integrar consejos municipales, consejos distritales, para que se incorporen como capacitadores electorales, porque va a haber elecciones. El INE es la autoridad
que tiene la competencia exclusiva en materia de capacitación electoral y todo lo que sucede alrededor de la casilla es del INE. Los OPLES, al menos esa es mi experiencia, los OPLES lo único que hacemos es recibir documentación y material electoral, documentación entiéndase, boletas, actas, y los materiales, entiéndase, lo necesario para instalar la casilla. Pero eso nada más nosotros lo recibimos. Quien se encarga de distribuirlo entre los presidentes de las mesas directivas de casilla es el INE a través de la estructura de capacitadores y supervisores electorales. Eso no lo hace el OPLE. ¿Por qué? Porque es parte de las competencias exclusivas que tiene el INE, porque así lo establece la ley. Por eso dice Lorenzo Córdoba, va a haber elecciones el próximo año y el INE tiene que participar de la elección de esos procesos locales, además de la revocación del mandato. Hay que fiscalizar, exacto, hay que esto, por cierto, lo dije el viernes pasado en la Cámara. Sí. No sé si alguien escuchó o no, pero bueno, yo lo dije. Además hay que sumar el costo de la fiscalización a los partidos, hay que sumar el monitoreo a la radio y la televisión, hay que sumar el costo del servicio profesional electoral que nos lo mandata la propia Constitución. Si tú sumas estos rubros, estás hablando ya del 70% de esos 13 mil millones. Es decir, lo que está haciendo la Cámara de Diputados, si se concreta este abuso, porque no es otra cosa, espero que no sea una venganza por la comparecencia. A ver, ¿por qué venganza por lo de la comparecencia el viernes? Lo que pasa es que llegó un punto en la comparecencia, les sugiero que la vayan a ver, les sugiero que busquen la comparecencia de Lorenzo Córdoba, donde exhibió, o bueno, pues sí, exhibió algunas mentiras que han dicho los partidos políticos, en específico Morena, que hizo algunos compromisos para repartir dinero, que para lo del temblor, que para esto, que para el otro. Y el INE, pues es la autoridad encargada de hacer la fiscalización y de darle seguimiento a la aplicación de los recursos de los partidos políticos. Entonces el INE le conoce la plana a todos y por eso vino este comentario y dice, bueno, es que yo les dije sus verdades y además las tiene documentadas y puede ser que eso haya generado molestia entre Morena y que lo que están haciendo mediante el retiro de los recursos al INE sea una venganza política en contra de Lorenzo. Por eso dice él, espero que no sea una venganza en mi contra por lo del viernes. Sigo teniendo un enorme respeto a los diputados que son los que representan a la nación, a las y los diputados. Dicho eso, Elisa, se va a colocar al INE muy probablemente en una situación en la que vamos a tener que priorizar qué servicios damos a la ciudadanía y no podemos vulnerar servicios de los que depende el ejercicio de derechos políticos, como por ejemplo el voto en las elecciones, ni tampoco contar con una credencial. Es una situación inédita, nunca antes habíamos visto algo como esto y es muy probable que esto abra el enésimo litigio porque, ojo, el INE sí quiere hacer la revocación de mandato. Sí. Lo dijo hoy, lo decía, acabamos de escuchar lo que dijo el diputado Mier. Dadas sus intervenciones, dijo, lo anoté, incluso se le va a hacer el recorte, incluso si pone en riesgo la revocación de mandato. Ojo, aquí el diputado Mier, el coordinador de la bancada de Morena, está diciendo, le vamos a recortar, no nos importa que se ponga en riesgo la organización de la revocación del mandato, eso no nos importa, se lo vamos a recortar. Entonces no es el INE quien se está desentendiendo de la organización de la revocación del mandato, es el propio Congreso, o específicamente el partido Morena, quien tienen la misión de dejar al INE sin recursos para la organización de la revocación del mandato. ¿Por qué? Pues no lo entendemos. Que le quede claro a la ciudadanía quién es el que eventualmente está poniendo en riesgo el ejercicio de un ejercicio que es el resultado de derechos ciudadanos, como está establecido en el artículo 35 constitucional. ¿Quién incumpliría, el INE o la Cámara de Diputados? Mira, el INE tiene obligaciones.
en la división de poderes, el INE tiene ciertas responsabilidades. Ciertamente, si así lo pide la ciudadanía, una responsabilidad del INE es hacer la revocación del mandato. Pero la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad soberana, que no tiene nadie más, ningún otro poder, que es generar los recursos suficientes para los órganos del Estado para que puedan cumplir con sus obligaciones. Aquí Lorenzo fue muy institucional, pero yo sí lo puedo decir con todas sus letras. La culpa es del Congreso. ¿Por qué? Porque el INE no puede tener dinero si el Congreso no se lo autoriza. Entonces, si estamos viendo con las cuentas que yo les acabo de mencionar, se pidieron 24,600 millones de pesos. El Congreso está autorizando 19,000 millones. Es una diferencia justamente de los 743 millones que se necesitan para organizar la revocación del mandato y las consultas populares que vienen el próximo año. Es decir, no es coincidencia, no es una coincidencia que el Congreso, que la de Cámara de Diputados le esté restando esta cantidad. Lo están haciendo exclusivamente para evitar que el INE cuente con el presupuesto para organizar la revocación del mandato. No es coincidencia. La culpa, aunque no lo quiere decir Lorenzo Córdoba porque es muy institucional y muy respetuoso, la culpa la tendría el Congreso. Punto. Esto es, si al INE no se le dan los recursos, los instrumentos, las herramientas para poder hacer su trabajo, la responsabilidad no es del INE, ¿eh? Eso que quede claro desde ahora. El INE sí quiere la revocación de mandato. Con las decisiones que están tomándose por la mayoría en la Cámara de Diputados, parecería que quien no quiere la revocación de mandato, aunque pueda parecer paradójico, es quien no genera las condiciones para que esto ocurra. Lorenzo, vamos a ver qué deciden ahorita los diputados. Esto puede terminar en la Corte, ¿verdad? En los pues mira, de Justicia. El INE siempre va a defender las funciones constitucionales que tiene y va a defender siempre el derecho de que los servicios que brinden no afecten a la ciudadanía. Si tenemos que recurrir a la Corte, lo hemos hecho en otras ocasiones, pues es lamentable que haya órganos del Estado que subordinan a otro tipo de intereses el ejercicio y la garantía de los derechos políticos de la ciudadanía. Eso es correcto. Ese comentario que hace es muy atinado. ¿Por qué? Porque el Congreso sabe lo que tiene que hacer. Sabe que ellos emitieron la ley para la revocación del mandato y saben que ellos son los únicos que pueden autorizar el dinero suficiente para la organización de esta elección. Entonces, ¿qué les está diciendo aquí Lorenzo Córdoba? Ellos saben cuáles son sus facultades y se están negando a dar el dinero suficiente por algún interés diferente al de garantizar que las personas tengan una casilla cerca de su casa y una boleta en esa casilla para que puedan participar de la revocación del mandato. Qué bueno que lo dijo, porque es cierto, es parte de las condiciones o es parte de lo que cuesta que las personas tengan una boleta en su casilla para participar en las decisiones de la República, como lo es la revocación del mandato. Ojalá, Lorenzo, después podamos platicar cómo quedó todo esto y qué sigue después. Sí. Ojalá lo podamos analizar porque vienen muchas cosas, posiblemente una reforma electoral en esas circunstancias. Viene una reforma electoral, sí, lo han mencionado. Mencionan que viene una reforma electoral. Además es el momento para hacerlo. Yo creo que jurídicamente es el momento para hacerlo porque no va a haber proceso electoral para renovar diputados federales, ni senadores, ni presidente de la República. No sabemos qué parte del sistema de organización de las elecciones se pretenda modificar con esta reforma al sistema electoral. Lo que sí se ha escuchado es que están muy molestos con las facultades reglamentarias del INE. Pues es una facultad reglamentaria que no solamente se ejerce porque la ley les permite a los consejeros del Consejo General del INE emitir reglamentos. Está controlada por la Suprema Corte y controlada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, el INE no camina solo y no es una anarquía legislativa lo que hace el INE cuando emite sus reglamentos. Está la posibilidad de que los partidos políticos, y además así lo han hecho, acudan a los tribunales a buscar la revocación de algún reglamento. ¿Con qué están molestos? Bueno, pues con los criterios de paridad de género están molestos, con los reglamentos de la fiscalización están muy molestos, porque ya no pueden lavar dinero, y están molestos con
las condiciones que evitan que llegue dinero que no se puede fiscalizar a las campañas. ¿Sigue llegando dinero que no se puede fiscalizar a las campañas? Probablemente sí, pero esto les molesta mucho, sobre todo porque ya les costó, por ejemplo, en el caso de Salgado Macedonio, le costó la candidatura no haber cumplido con sus obligaciones de carácter fiscal, su monitoreo al ejercicio de los gastos de precampaña. Entonces, esas cosas son las que tienen molestos a los militantes, a las personas que forman parte de la estructura de Morena. Pero se les olvida que esas facultades de fiscalización, de las cuales ahora se quejan, hace unos años exigían que se les aplicara al PRI por el caso Monex, por el caso de las tarjetas de Soriana y por otros asuntos en los cuales ha habido dinero en las campañas que no se había podido fiscalizar o que no se había contado como parte de los gastos de campaña. Ahora ya se hace y ahora ellos es lo que ya no quieren que se siga haciendo, porque no se quejan de que haya poca regulación en materia del ejercicio de recursos para las campañas. Se quejan de que hay una persecución en contra de ellos. Entonces, ¿qué es lo que no les gusta? Pues que los fiscalicen. ¿Cómo quedaría el INE? Yo creo que es muy importante escuchar todas las voces y la tuya es muy importante. Gracias. ¿Fuiste invitado a la boda? No. Bueno, eso ya está completamente fuera de contexto. Qué bueno que no fue a la boda. Habla de la boda de la consejera Carla Humphrey y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, alrededor de la cual hay un escándalo, que bueno, pues busquen el escándalo de la boda de ellos dos. Pero bueno, esta pregunta está completamente fuera de contexto, porque bueno, pues de lo que se trata es de involucrar al INE o a Lorenzo Córdoba o a alguno de los consejeros del INE en un escándalo. La consejera Carla Humphrey pues ya está involucrada porque fue su boda. Y aquí lo que tratan de hacer es involucrar a Lorenzo. No. Porque dije, a lo mejor es de los que dijo, no, yo no voy a... Ambos son, supongo que hablas de Santiago y de Carlos. Sí, sí. Son ambos amigos míos, pero no fui invitado. No tenía por qué. Pero nada más ahí para la curiosidad. Gracias. Vuelvo a insistir, son buenos amigos. Sí, gracias. Gracias. Bien, pues, ¿qué les pareció esta entrevista? Yo considero que es un tema sobre el cual debemos de poner atención, porque el tema es importante. Es importante saber qué va a pasar con nuestra autoridad electoral y sobre todo las razones que se están defendiendo para una modificación a su marco legal y las razones para no dotarle de los recursos necesarios para organizar la consulta popular para la revocación del mandato de 2022 y las consecuencias jurídicas que puede tener sobre los consejeros del Consejo General del INE, específicamente sobre el presidente del Consejo General del INE. Bueno, pues espero que les haya gustado este episodio del podcast Janus. Lo vamos a dejar aquí para cualquiera que lo quiera ver. Compártanlo. Ya saben, ahí están mis redes sociales que las pueden consultar. Y pues nos vemos en el próximo capítulo de Janus, el podcast de Estado, Gobierno, Filosofía y Derecho, donde puedes encontrar una serie de sugerencias sobre temas clásicos y contemporáneos y también sobre autores clásicos y contemporáneos sobre los temas que modelan cada día nuestra vida en sociedad. Que esté muy bien, gusto en saludarlos. Hasta la próxima.